Un gusto saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Periodismo en Plural. Qué bueno que nos acompaña. El tema de hoy, obviamente, es el regreso a clases, con todo lo que esto significa. Sé que como padres de familia, como estudiantes también, estarán al pendiente de todo lo que se ha dado durante este primer día de regreso a las aulas, con el 100% de los estudiantes en los salones, después de meses de pandemia y un intento por recuperar la normalidad al final del ciclo escolar anterior, pero hoy ya regresamos ahora sí lo más parecido a la normalidad. Claro, siguen todavía las medidas. Así que es un gusto para mí que nos hayan aceptado esta invitación, porque ellos obviamente pues, son las autoridades y son los que tienen la información, las decisiones, la explicación de lo que viene en este ciclo escolar. Es un gusto que nos acompañe Laura Robledo, ella es la coordinadora de la zona norte del COBACH. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Mirna. Gracias por la invitación y pues listos para responder y comunicar a Ciudad Juárez el regreso a clases. Muchas gracias, Laura. Maurilio Fuentes Estrada, nuestro subsecretario de Educación en la zona norte. Muchas gracias por su invitación. Nos da mucho gusto estar aquí con todo su auditorio. Muchas gracias. Gracias. Sordo. Bueno, vamos a comenzar. Yo sé que hay muchos temas. Está el tema delicado del nuevo sistema o nuevo programa de educación. Pero, ¿qué le parece si empezamos con este primer día? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el regreso? Desde las infraestructuras, cómo están las escuelas, cómo llegaron los muchachos, qué ánimos tienen. Por ejemplo, los estudiantes que, según entiendo, con tantos meses de pandemia, prácticamente pasaron de sexto grado de primaria al colegio de bachilleres, al nivel de preparatoria, porque los tiempos de secundaria fueron inexistentes con con la pandemia que sufrimos. Entonces, mentalmente, psicológicamente, académicamente, yo creo que eso es un gran reto. Si me lo permite. Sí, claro que sí. ¿Empezamos con usted? Con quien usted guste. Como secretario, como subsecretario, ¿sí? Claro que sí, Vamos con mucho gusto. Pues le quiero comentar que el día de hoy, en la mañana, empezamos en la Escuela Secundaria Estatal 3002, fue la primera escuela que visitamos. Y quisimos hacer lo siguiente. Nosotros aquí en Ciudad Juárez tenemos dos subsistemas, al igual que en el estado. La Secretaría de Educación se divide en el subsistema estatal y en el subsistema federal, en donde el subsistema estatal maneja todas las escuelas, valga la redundancia, estatales que existen en todo el estado. Aquí en Ciudad Juárez también tenemos alrededor de 198 escuelas estatales. Y el subsistema federal, que es un poco más grande, bueno, es bastante más grande, es un sistema que tiene aproximadamente 767 escuelas. Entonces, hoy quisimos hacer lo siguiente, ir a visitar escuelas estatales y escuelas federales. Empezamos por la Estatal 3002, la famosa Estatal 2 de antes, ¿verdad? Y luego después nos fuimos a otra escuela estatal, a Nicolás Bravo, es una secundaria y luego una primaria. Y hicimos una cuestión importante aquí. Le pedí al maestro Ramiro Martínez, que es el que atiende todo en la zona norte, es el encargado de las escuelas estatales, le pedí que nos acompañara, pero que también nos acompañara el maestro Sergio Montalvo, que es el encargado de la zona norte de las escuelas federales. Y los dos fueron, obviamente, estamos haciendo un equipo extraordinario, fuimos juntos, nos presentamos en las escuelas, estuvimos ahí con todos los muchachos. Hay un ánimo muy bonito, la verdad, en relación que después de 2 años de pandemia, el estar ahora en presencial y al 100%, pues todo el mundo está muy contento. Obviamente cuidando los protocolos de salud, pero la gente muy contenta. De ahí fuimos a esas 2 escuelas estatales, nos fuimos a un preescolar federal, al suroriente de la ciudad. Después nos fuimos a una escuela primaria, también federal, y por último terminamos en la secundaria federal número 17, también en el suroriente de la ciudad. La verdad es que me llamaba mucho la atención el ánimo con lo que los niños, sobre todo los más chiquitos, en el preescolar fue extraordinario. Se notó, ¿verdad? Sí, era una cosa maravillosa. Y luego fuimos a la escuela primaria federal República de Argentina, también en el suroriente de la ciudad. Hubiera visto el ánimo que tenían los niños, era increíble la energía que se notaba ahí, pero sumamente positiva. De tal manera que al final les dije, miren, ¿saben qué? La verdad es que ustedes han ganado
la competencia en cuanto a tener ese ánimo tan grande de volver a la escuela, y les pedí que si nos hacían ahora sí que el arenga para todos los demás escuelas, sobre todo las de primaria, que nos dijeran que le echaran muchas ganas que eran bienvenidos y que les desearan éxito a todas las escuelas. Fue una experiencia muy bonita, se llena uno de energía. Sí, sin duda, ahora sí que como dicen, éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Sí, sí. A veces tanto que se batalla para que los niños vayan a la escuela, pero ya estaban deseosos de llegar. Fíjese Sin que embargo, eso es lo bonito. Ahora lo feo, cómo encuentran las escuelas, qué tanta necesidad hay y qué programa tienen planeado hacer, Sí. espero que lo tengan, Claro que sí. para sacar adelante a las escuelas después de tantos meses sin atención. Fíjese que afortunadamente nuestra gobernadora y nuestro licenciado Javier González Moquen, el secretario de Educación, se pusieron a la tarea de ver cuántas escuelas en el estado estaban en malas condiciones, ¿verdad? Eran alrededor de 700 y cacho de escuelas. Después fueron bajando a través de lo que se estaba haciendo a través de, no nada más, y quiero aquí considerar una cosa importante, lo que nosotros hicimos aquí en Juárez, porque nos dieron 100 escuelas para tratar de mejorarlas en poco tiempo, y obviamente la gobernadora le pidió a la iniciativa privada que nos ayudara, que hiciéramos un convenio entre la iniciativa privada y nosotros para poder avanzar más rápido en el deterioro de las escuelas y cómo le íbamos a hacer para recuperar eso. Entonces aquí en Ciudad Juárez nosotros hicimos un cruce con varios programas. Sí. Primero, lo que tenía el ICHIFE, el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, para saber cuántas escuelas ellos ya tenían listas y que estaban trabajando en ellas. El programa federal de la escuela es nuestra, a ver a qué escuelas ya se les había atendido, se les había dado recursos para poder mejorar la escuela, y hicimos un cruce, y de ese cruce resultó que en la ciudad de Chihuahua fueron alrededor de 100 escuelas que íbamos a impactar, y aquí en Juárez fueron 77, de las cuales 20 escuelas eran las que tenían más prioridad, y fueron las que se atendieron más rápidamente porque tenían sobre todo el tema de la energía eléctrica, porque era importantísimo trabajar sobre el tema de la energía eléctrica. Afortunadamente en ese tema el contador Sergio Romero, que es el encargado de planeación a nivel estatal de la Secretaría de Educación, se puso en contacto con la Comisión Federal de Electricidad aquí en Ciudad Juárez, tuvo contactos por varias escuelas que tenían la problemática fuerte y hemos estado resolviendo esa problemática, y obviamente en algunos casos, y lo voy a decir el tema del CAM 14, porque el CAM 14 es una escuela ícono por la cuestión que es un CAM, ¿verdad? Es para niños especiales, y tenían ahí la problemática de la energía eléctrica. Sí. Se hizo un esfuerzo, se destinaron 2 millones de pesos para el CAM. Okay. Desafortunadamente en el periodo de vacaciones les habíamos prometido que el día 3 de agosto ya estaba lista la licitación y podíamos empezar a impactar la escuela. Se retrasó un poco porque el Compranet, que es donde se hacen las licitaciones a nivel República Mexicana, Sí. estaba caído el sistema, pero pudimos resolverlo una semana después y ya les avisamos a los padres de familia de que íbamos a impactarle con 2 millones de pesos, sobre todo para el área eléctrica de la escuela. Okay. ¿Y cuántas escuelas empiezan su ciclo escolar sin servicios, sin electricidad, sin agua? Ya muy pocas, una de ellas es el CAM, pero ya se está atendiendo. Esa es una, ¿y cuántas más? Había 7, Okay. pero de las cuales ya se impactaron, ya se están en mejora. Y el día de hoy tenemos, afortunadamente le digo, el licenciado Javier González Moquen, nuestro secretario, nos ha apoyado en muchas cosas. Una de ellas es que nos mandaron una persona especial, una arquitecta, ¿verdad? Lisa Holguín, para que nos echara la mano en todo lo que a infraestructura se refiere. Okay. Y eso nos ayuda mucho porque antes el ICHIFE a veces tiene mucho trabajo, los arquitectos y las personas que están ahí con ellos. Entonces con esta arquitecta, ella se ha dedicado a las escuelas que tenemos así cierta premura, ir a visitarlas, ver cuál es la problemática que tienen y obviamente trabajar junto con la gente del ICHIFE para poder dar una solución más rápida. Okay. Teníamos 20 escuelas que estaban siendo impactadas, ya tenemos 36 aprobadas al día de hoy. Okay. Hoy recibí la notificación de esta lista. ¿Y mientras tanto pueden tomar clases? Sí, pueden tomar clases y déjeme le digo, mire, por ejemplo, rehabilitación hidráulica y sanitaria, rehabilitación de sanitarios, hay mucha rehabilitación de sanitarios, incluso
con el licenciado González Moquin hicimos una visita a 5 o 6 escuelas y básicamente el tema era que estaban rehabilitándose y haciéndose nuevas construcciones para ampliación de sanitarios. ¿Y quién va a pagar eso? El gobierno. Sí, el Estado. El Estado, es parte de los programas y de los presupuestos que tenemos en el Estado. Muy bien. Le quiero comentar que aproximadamente se invierten 14 millones de pesos mensuales para un total al final del año de 183 millones de pesos que se distribuyen para la rehabilitación de escuelas. Muy bien. En el caso del Colegio de Bachilleres, ¿cuál es el reporte en este primer día de clases? Bueno, en el caso del Colegio de Bachilleres volvimos a clases presenciales el 22 de agosto. ¿Cierto? Nosotros tenemos ya una... Cierto. Sí, nosotros tenemos una semana ya en clases. Nuestros alumnos de nuevo ingreso, que como bien comentabas, vienen de la educación media básica, sí estuvieron en clases, pero tuvieron clases virtuales, ¿verdad?, al mayor tiempo. Sí hay una diferencia, obviamente, entre las clases presenciales y las clases virtuales, hay que decirlo. Nosotros por eso nos dimos a la tarea desde el 15 de agosto, iniciamos con un curso de nivelación, un curso de inducción. Entre el 15 y el 21 de agosto los alumnos estuvieron en ese curso, hicimos una evaluación diagnóstica de inicio, una evaluación de cierre del curso, es una semana solamente. Entonces ahí los recibimos evaluando la habilidad matemática, ¿cómo llegan? Comprensión lectora, orientación en el tema socioemocional y actividad física. Ay, mira, se me pongo chinita. De verdad, fue una semana extraordinaria porque al igual que comentaba el subsecretario, el ánimo de los jóvenes, muchos de ustedes de los medios de comunicación fueron testigos porque estuvieron visitándonos, pero nosotros mismos, los directivos en las aulas, de ver el ánimo de ellos de ese regreso efectivamente a presencial 100%. Nosotros el semestre anterior ya habíamos estado en híbrido y este semestre volvimos 100% presencial, lo recibimos con mucho gusto, evaluando esas 4 áreas que identificamos que son las áreas principales. Claro. Sin embargo, obviamente es una semana en la que obtuvimos una primera evaluación y bueno, efectivamente pudimos saber cómo vienen. ¿Cómo vienen? Pues bueno, bien. Bien, okay. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Bien comparado con qué? Bien. ¿Con lo que se esperaba? Claro, por supuesto, pero además tenemos nosotros de reto todo el semestre 2022B para nivelarlos. Nosotros por eso le llamamos nivelación. Ok, ¿qué fue de todas estas áreas que me mencionó? ¿Cuál es el que aquí hay que poner mayor énfasis? Yo creo que las 4 áreas, ¿por qué? Porque la parte académica importante, las matemáticas, la comunicación, que son las 2 grandes áreas, pero en la parte socioemocional, imagínate, o sea, el balance, y la parte física. De hecho, en esta semana anterior que regresamos a clases... ¿Cómo la parte física? O sea... En la actividad física, la activación física de nuestros jóvenes. Estuvieron bien. Muy buen tiempo en casa, ¿verdad? Por supuesto. Necesariamente vienen pasados de peso, ¿no? No, definitivamente no. La activación física. La semana anterior también nos dimos a la tarea de recorrer todos los planteles en Ciudad Juárez. Esta semana estaremos recorriendo los planteles que están en la zona norte, Ahumada, Casadrandes, Nuevo Casadrandes, Guadalupe, pero participamos de esta actividad física junto con ellos. Y efectivamente, o sea, ver a un joven de 15 años realizar actividad física en una cancha y cansarse de inicio al fin de la cancha, por supuesto, vimos ese esfuerzo de ellos por reintegrarse, pero sobre todo el ánimo de hacerlo. La parte de orientación, la parte socioemocional, la estamos nosotros observando muy de cerca. Le pedimos a los maestros que tuvimos cursos previos, por supuesto, cursos de capacitación, tanto para el personal docente, administrativo, para recibir a nuestros alumnos a clases, le pedimos estar muy cerca, tener una comunicación muy de cerca. Los jóvenes vienen con el ánimo de aprender, con el ánimo de comunicarse, con el ánimo de activarse físicamente, que es la educación integral que se ofrece en Colegio de Bachilleres. Por ello somos el primer subsistema, el de mayor ingreso. Tenemos, lo comentaba con el subsecretario, teníamos una matrícula de 18,500 alumnos, estamos entrando hoy con 20,500 alumnos. Tuvimos la instrucción de la gobernadora y del secretario de Educación de no dejar a ningún joven que buscara un espacio en Colegio de Bachilleres que se quedara fuera. ¿Cuál es el principal reto para usted, como encargada de la zona norte, que usted vislumbra, este va a ser el más importante? Efectivamente, estamos muy pendientes, Mirna, de la nivelación de nuestros alumnos. De en este semestre, volver a la parte académica, ¿Cómo le van a hacer, maestra? Tenemos la preparación que te comento de nuestros docentes, la capacitación. Estamos vinculados
con nivel superior, con las universidades, que también ya tienen sus ojos puestos en nuestros alumnos, por supuesto, de media superior. Estamos vinculados con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en un programa que se llama Brigadas de Seguridad Escolar, que nos van a permitir ir a la parte no solamente de la seguridad en los planteles, sino también de la parte socioemocional. Estamos preparándonos día a día y con lo que tú mencionabas del tema de la nueva escuela mexicana, del marco curricular, y estar muy pendientes de ellos. Tenemos un cuerpo académico en la zona norte, en Colegio de Bachilleres, que son jefes de materia por cada una de estas áreas, 11 áreas, que están pendientes del desarrollo de los alumnos en las aulas y también de los maestros, de la observación áulica con los docentes. Muy bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y al volver vamos a platicar, si nos permiten, la información que ustedes tengan sobre esta nueva escuela mexicana, el nuevo programa, la reforma educativa, en fin, todo lo que se ha informado, que por cierto ha sido poco lo que se le ha dado a la ciudadanía, considero. Entonces, ojalá y ustedes nos ayuden más a entender esto. Regresamos con esto y con más. Seguimos platicando con Laura Robledo, y la coordinadora de la zona norte del COVACH, y el subsecretario de Educación en la zona norte, Maurilio Fuentes Estrada. Y nos quedamos con este tema. Vamos a aprovechar este espacio para que por favor nos digan en qué consiste esta nueva reforma educativa, la nueva escuela mexicana. ¿Qué hay? Empezamos por usted con el nivel básico. Sí, todo lo que es preescolar, primaria y secundaria. Se ha estado capacitando a muchos de los maestros para que vean todas las nuevas reformas que vienen en esta nueva forma de ver la educación aquí en México. La verdad es que está en un periodo, o sea, fueron 30 escuelas que se van a manejar aquí a nivel estado, 20 del subsistema federal, 10 del subsistema estatal. Aquí en Ciudad Juárez tenemos 4 escuelas que van a entrar en ese proceso. La verdad es que al día de hoy, es un proceso que va a ir virtiéndose poco a poquito y lo que los maestros van a estarlo recibiendo, obviamente para ver qué es lo que más conviene, ¿verdad? Yo creo que aquí lo más importante es que sea lo que le convenga más a la educación del alumno, que el alumno salga lo mejor preparado para su siguiente etapa. Ese es el muy propósito, específico, ¿no? de nosotros, venimos hasta secundaria, de ahí pasan a los sistemas medio superior y luego después al superior, pero ojalá esta evaluación que tuvieron, ya han tenido los maestros alguna capacitación. El plan piloto que se maneja aquí en Juárez es con un preescolar, 2 de nivel primaria y 1 de secundaria. Ojalá y los maestros al término de este semestre, en donde esas 4 escuelas aquí en Ciudad Juárez van a hacer la evaluación, nos puedan decir de viva voz qué es lo conveniente, qué es lo mejor para el... ¿Cuáles son los principales cambios? Pues mire, básicamente la evaluación de los alumnos. El tema de que a un alumno se le evalúa, pero no se le reprueba. Es uno de los temas. El otro, la cuestión de la asistencia del alumno, ¿verdad? Que es otro tema. ¿Qué? ¿No se le va a tomar asistencia? Pues que a lo mejor si el alumno no es necesario que se tome asistencia, que también es una cosa rara, ¿verdad? Y algunos otros temas ahí que vienen en la nueva reforma y que definitivamente pues ojalá y se puedan evaluar, porque nosotros que estuvimos en el anterior sistema, pues nosotros veíamos que pues hay que exigir, ¿verdad? Pero bueno, ojalá y que los maestros, que son los que tienen la capacidad, que fueron a la escuela precisamente para educar, hagan una evaluación y que al final del camino lo que más convenga sea lo que... Pero también debe de haber cosas buenas, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son? Pues la verdad es que las cosas buenas es que el alumno va a tener un poco más de libertades, va a tener más oportunidades de poder ejercer su libre albedrío en los temas que vienen en la reforma. ¿Y eso gusta o no? Pues a muchos alumnos sí les gusta, a algunos otros pues no, ¿verdad? Pero bueno, ojalá, como le comento, ojalá y al final del camino podamos
tomar la mejor determinación. ¿Los padres de familia van a tener oportunidad de externar sus opiniones? Pues yo en un momento determinado creo que sí. Definitivamente usted sabe que en las casas, sobre todo en el caso muy específico de Ciudad Juárez, en donde, y vamos a decirlo con todas las palabras, ¿verdad? La figura materna es importantísima. Lo veíamos el día de hoy, viendo a casi la mayoría de las personas que iban a dejar a sus hijos a las escuelas son mujeres. Entonces ahí el tema de la opinión de la mamá, yo siento que es muy importante. No sé qué opina usted. Ya le pasó el Ya me yes, pasó la palabra, por supuesto. ¿En el nivel medio superior es diferente o también entra una modificación? Sí, de hecho, este fin de semana, Mirna, el encargado de la Dirección General de Colegio de Bachilleres, el director académico, estuvieron en Ensenada, Baja California, en una reunión de directores generales y la dirección académica, que es la que se encarga de todos estos temas, estuvieron precisamente en la presentación de estas modificaciones para lo que se refiere a media superior. Y efectivamente va en el mismo sentido. Y comentarte que tuvimos la oportunidad de estar pendiente virtual, que esto es lo que ha dejado, hemos mencionado de la parte de la pandemia, de que si fue para bien o para mal. La verdad es que para nosotros fue muy bueno en este sentido, en el sentido de que nos fuimos a virtual y no estábamos acostumbrados a manejar las tecnologías, la verdad, estábamos acostumbrados a las clases de manera presencial. Y que tuvimos de oportunidad aprender de las tecnologías y poder ir a un sistema híbrido, que sabemos que por los tiempos actuales la tecnología es importantísima y sobre todo en Ciudad Juárez. Tenemos vinculación con organismos que nos dicen, necesitamos que los alumnos aprendan de tecnologías por las maquiladoras, ¿verdad? La industria maquiladora. Necesitamos que los alumnos se interesen por las matemáticas, que se interesen más por la física, por la química. El campo laboral así lo exige, la propia educación superior también, la vinculación con las universidades nos han dicho, necesitamos más alumnos en las ingenierías, necesitamos más alumnos interesados. Y Colegio de Bachilleres, como te mencionaba, habíamos estado platicando fuera del aire en relación a que somos el subsistema de mayor afluencia de jóvenes, porque somos el subsistema que tiene una educación integral general. Nuestras capacitaciones van enfocadas al tema de el emprendedurismo, al tema de informática, al tema de laboratorio y análisis clínico, al tema de comunicación, pero general, no llevan nuestros alumnos una especialidad y por ello los alumnos pueden entrar a Colegio de Bachilleres, después graduar y elegir cualquier carrera. En ese sentido, estas modificaciones, efectivamente, en la formación es en la parte que más nos preocupa, en la parte de formación del alumno, porque sabemos que la disciplina, la asistencia es importantísima, la evaluación de los alumnos es importantísima, y ya se encuentra efectivamente nuestro cuerpo académico estudiando estas modificaciones que vienen. Por mencionarte alguna, el tema de horarios. Ahorita que hablaba el subsecretario de esa libertad o del libre albedrío, de la opinión de nuestros alumnos, en la educación media superior yo les comento, entre los 15 y los 17 años, no me van a dejar mentir, tomamos las decisiones más importantes en la vida, las decisiones que nos van a marcar el rumbo, el futuro. Por eso es tan importante para nosotros que los jóvenes, claro, participen, se comuniquen, los padres de familia que trabajen en equipo con nosotros, que opinen sobre la educación de los alumnos, por supuesto, pero que estén muy comunicados del desarrollo de ellos en esta etapa. Y los cambios que vienen, por mencionarte alguno, en esa un poco más libertad, es reducir los horarios en relación a la parte académica. Si hoy doy, por darte un ejemplo, matemáticas en 5 horas, bueno, reducirlo a 4 horas. Para nosotros es un poco ver esa parte, porque si nos están diciendo, oye, matemáticas es bien importante, comunicación, tecnologías es bien importante, nosotros tendríamos que hacer una evaluación, efectivamente tenemos tiempo para hacerlo, lo vamos a hacer a conciencia y vamos a opinar muy puntualmente sobre todas estas modificaciones y qué es lo que conviene a nuestros alumnos de media superior en la etapa en la que se encuentran. Pero aquí tendrían que ser modificaciones hasta de los docentes, ¿no? De sus tiempos. Claro, podrían ser en sus horarios. Nosotros tenemos maestros de años de antigüedad trabajando en Colegio de Bachilleres y que ya tienen un tiempo completo
Entonces, si lo es, por ejemplo, en una sola área, en una sola materia, que son las matemáticas, entonces tendríamos que ver hasta esos ajustes. No solo impacta en la parte académica, impacta también para las escuelas en la parte administrativa. Claro. Pero sobre todo, lo más importante es nuestros alumnos, en la preparación académica de ellos, en la formación. Nosotros queremos insistir mucho en la parte de la formación. El alumno al ingresar a colegio de bachilleres, con su padre de familia, firman un reglamento al inicio del semestre, donde ellos se comprometen para ingresar al colegio de bachilleres, bueno, tenemos estos reglamentos, tenemos esta preparación. Sí es importante para nosotros que los padres de familia, y se los decimos mucho, estén enterados de él, lo conozcan, opinen y entonces sea firmado, ¿no?, con consentimiento, para que el resto del semestre el desarrollo académico, el desarrollo socioemocional, el desarrollo físico del alumno en esta educación integral sea completo y atendido. Dos cosas. Mencionaba hace unos momentos las matemáticas. Con esta reforma, ¿considera usted que abona a que ellos tengan una mejor formación en relación a las matemáticas o es contraproducente? Más que contraproducente, iríamos al tema del horario. O sea, como tenemos nosotros conformado ya ahorita con 5 horas de matemáticas, ¿verdad? La clase, o sea, 5 horas, es decir, si requerimos que el alumno se prepare mejor en esas áreas, tendríamos que evaluar si en menos tiempo va a poderlo hacer, o si con el tiempo que manejamos ahorita es lo mejor para ellos. ¿Esta nueva reforma señala menos tiempo? Reduce horarios. En cierta parte reduce horarios en ciertas materias. Y en la parte académica, te digo, o sea, nosotros tendríamos ese encuentro de decir qué es lo que se requiere en Juárez, porque también yo creo que ese es el tema. Sí podemos tener la Ley General de Educación, sin embargo vivimos en zonas diferentes. La franja fronteriza es completamente diferente. Por ejemplo, al centro del estado. Pero las básicamente, matemáticas es una disciplina que le sirve a todo el mundo y que todos deben de tenerla, ¿no? Independientemente si es una maquiladora, una zona industrial. Claro, porque el pensamiento matemático, la habilidad matemática te va a generar mejoría en muchas áreas, no solamente en esa. Pero hablando de la industria maquiladora, por ejemplo, que dice, bueno, voy a ser extraordinario en matemáticas. Quizá un joven que va a estudiar psicología o que va a estudiar una carrera con un área distinta, pudiera pensar, bueno, las matemáticas... No pasa nada. ¿no? Efectivamente, sí, te sirven en todos los aspectos y en todos los campos, pero en específico en esa parte, si a nosotros nos dicen, oye, alumnos más interesados en estos campos, nosotros tendríamos que cuidar. Y en cuanto a la disciplina, ¿por qué hacen mucho hincapié en la disciplina? ¿Por qué es tan importante lo que nosotros, en nuestra generación, hasta el momento entendemos por disciplina? ¿No sirve también abrirse un poquito más y decir, los niños pueden aprender de otra manera, que a lo mejor nosotros no lo entendemos porque no nos tocó, pero con este nuevo sistema sí? Digo, es como le comento, ¿verdad? Yo creo que esta es una evaluación que se tiene que ir dando, porque a lo mejor a nosotros nos tocó, yo me acuerdo, ¿verdad? Sacaba la maestra la regla, ¿verdad? Y ahí no te podías hacer para atrás porque ahí estaba la regla. Pero ahorita que saquen la regla, van directo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No, se ha armado el San Quintín. Sí. Pero realmente yo creo que es importante que se haga una muy buena evaluación en relación a eso y comparto con ahorita la cuestión de depende qué vas a estudiar, ¿verdad? A lo mejor la cuestión matemática y nosotros hacemos mucha énfasis en dos partes, las matemáticas y la lectura, el saber leer y escribir. Que ahorita están mal, ¿verdad? Porque en muchos de los casos había mucho rezago educativo ahí en eso, que tenemos que ponerle mucha atención a esos dos temas. Pero antes de la pandemia, o sea, ya venimos cargando una serie de deficiencias en estas dos disciplinas. En esas dos disciplinas y definitivamente le tenemos que poner muchísima atención. De ahí que muchos de los consejos técnicos que existen actualmente y que se hacen un viernes cada 3 o 4 semanas, esos consejos técnicos van enfocados precisamente a ir evaluando qué es lo que estamos, en dónde estamos fallando, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, sobre todo los temas de la lectura, la comprensión de la lectura, la escritura y las matemáticas. Que sepan escribir y que sepan leer. Leer y escribir y comprender la lectura, porque muchas veces leen y bueno, ¿y qué dice ahí? ¿Qué quisiste decir ahí? A ver, explícame qué dice la lectura que acabas de hacer. Nada. O sea, entonces ahí es muy importante. Yo me acuerdo que ese tema en todas las escuelas, en todos los niveles, era importantísimo, porque es importantísimo
saber qué es lo que está uno leyendo. Por supuesto. Y retomando la disciplina, en este aspecto, ¿lo consideran más relajada? A lo mejor es diferente, pero ¿se puede considerar relajada? Yo le quiero comentar que hemos tenido muchas reuniones con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahí hay gente muy preparada y que nos ha dado bases suficientes para ver hasta dónde podemos llegar. Okay. Porque definitivamente no podemos extralimitarnos en algunos temas, ¿verdad? Porque se supone que estamos dañando a la persona, le estamos creando un conflicto de tipo emocional. Y bueno, ahora con la problemática que tuvimos con esto de la pandemia, déjeme le comento que hay muchísimos casos en donde la cuestión emocional ha ido en aumento en el sentido negativo, de tal manera que estamos ahorita aproximadamente, tenemos una mesa, que es una mesa de convivencia, en donde ahí participan 20 entes de la sociedad civil y del gobierno para tratar de dar postura en relación a las problemáticas de adicciones, pero también tenemos otra instancia ahí en la Secretaría que nos permite hacer convenios con muchas instituciones de la sociedad civil para tratar los temas de psicología. Hay una red que se llama RODMENAS, que es la Red de Organizaciones para la Trata de Enfermedades Mentales, Neurológicas y de Abuso de Sustancias, eso significa RODMENAS. Y lo que hacen ellos es que trabajan mucho incluso en temas hasta de suicidio, y se les prepara a los maestros de la educación básica a poder identificar cuando un niño o una niña tiene alguna problemática de ese tipo. Y recientemente la educación media superior nos ha pedido que también se les den ese tipo de capacitaciones a las personas porque han tenido casos en ese sentido. Nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos con el tema tan controversial que ha provocado, hablando de disciplina, pues el hecho de que los niños ahora, niñas, puedan ir con el cabello de colores, con el cabello largo en el caso de los jovencitos. Sin duda es uno de los temas que ha preocupado a algunos padres de familia, pero hay opiniones encontradas. Así que de esto platicamos al volver. Sí, yo sé que es controversial, porque habrá quien nos hace el favor de escucharnos, dice, pues, ¿cuál es el problema? Que si el niño le gusta el cabello largo, déjenselo largo, ¿cuál es el problema? Cuando aquí se trata pues, de respetar la diversidad y las maneras y los estilos y el crecimiento, ¿no? El desarrollo de un muchacho que no pueda sentirse sometido, ¿no? Puede ser. Y hay quien dice, no, las reglas son para cumplirse, hay reglas y se tienen que cumplir porque es parte de la formación. Entonces, difícil el tema, ¿no? Y sin duda en el tema o en el nivel de bachilleres es aún más marcado. ¿Cómo le ha hecho Laura para esto? Claro, en este sentido hablábamos de la edad, ¿no? Entre los 15 y los 17 años, que es cuando estamos yendo a esas decisiones. Mira, en colegio de bachilleres, te comentaba, tenemos un reglamento. Si bien es cierto, como comentaba el subsecretario, tenemos una vinculación muy fuerte con la Comisión de Derechos Humanos. Hoy, hace unos días, el CONAPRED hacía una serie de recomendaciones también que ya los alumnos las conocen, ya no las empiezan a puntualizar. Claro, por supuesto. Y en esa parte de ir hacia adelante, de ir a los tiempos, al tiempo actual y de escuchar a los jóvenes y de saber qué sienten, cómo se sienten, qué quieren, qué desean los padres de familia, podemos trabajar en conjunto. Sin embargo, al día de hoy en Colegio de Bachilleres, te mencionaba, tenemos un reglamento. Hay una junta de gobierno en Colegio de Bachilleres y por esa junta de gobierno, integrada por diversas autoridades, organismos de la sociedad civil, tienen que pasar nuestros reglamentos y lo que nosotros propongamos y hagamos en Colegio de Bachilleres. Ahí tendríamos que revisar el reglamento y quizá actualizarlo. Esa ha sido una recomendación. Bueno, oye, es que quizá habrías que actualizar porque ahí dice que el cabello. Y los alumnos nos dicen hoy, no aprendo con el cabello, aprendo con la mente. Bueno, son términos interesantes, son términos que en el propio cuerpo académico hay opiniones
encontradas también, opiniones a favor, opiniones en contra. ¿Qué habremos de hacer? Habremos de estar al día, Mirna, en esos temas y habremos de revisar nuestro reglamento. Sin embargo, al día de hoy, el reglamento existe y para que tú inscribas a tu hijo, al alumno en colegio de bachilleres, el tutor debe de firmar ese reglamento. Ok. Entonces, qué importante es que a la hora que tomamos esas decisiones, conozcamos qué incluye, porque entonces si yo veo que en el reglamento para entrar a colegio de bachilleres dice el alumno deberá de traer el cabello corto y entonces yo le permito al alumno ingresar ya con el reglamento en conocimiento y tengo 2.542 alumnos en un plantel como plantel 5, por decirte algo, y hay 2 alumnos que dicen, no, yo con el cabello largo. Y los padres de familia, sí, mi hijo tiene derecho. Y los otros 2.540 alumnos que están cumpliendo y el resto de los 20.000 en los 12 planteles de la zona norte. Entonces, ahí habría que ver esa parte también junto con los padres de familia, que te digo, para nosotros es muy importante trabajar en equipo, sobre todo por la edad en la que están nuestros Pero entonces, alumnos. ¿qué hacen esos niños o qué hicieron esos 2 jóvenes? Estamos precisamente en ese tema por resolverlo en esta semana, por recibir instrucciones obviamente de la Secretaría de Educación, del propio Colegio de Bachilleres, para resolver este tema y efectivamente no vamos, te digo, nosotros abrimos 9 grupos en la zona norte para recibir a todos los alumnos. Entonces no podemos ir ahorita en un sentido contrario y decir, bueno, ahora por este motivo ya no, vamos a empezar a restar. No, queremos ir hacia adelante, queremos que todos los jóvenes estudien en colegio de bachilleres y se sientan con libertad. Pero también creo que la responsabilidad más fuerte es hablar de formación y dentro de la formación hemos venido durante estos años, tratando con esos temas. Pero ¿cuál es? Perdón que insista, pero es algo que a lo mejor tienen derecho los muchachos y si así fuera 1 o 2, digo, si yo lo considero que mi cabello debe de ser largo, yo quiero traerlo largo, tengo el derecho de traerlo largo. ¿Por qué este choque de que puede afectar la disciplina del colegio, del grupo de estudiantes? ¿Por qué? Bueno, en esa parte, por la propia formación, el tiempo y los alumnos ya graduados, las generaciones de alumnos graduados en colegio de bachilleres con una calidad educativa extraordinaria. No es que estemos cerrados o que estemos diciendo no, no le hemos prohibido al momento a ningún alumno ingresar. ¿Qué hacemos? Le sugerimos y le llamamos a cumplir con el reglamento, que es la parte formativa, ¿no, Mirna? La parte formativa es decir, oye, tienes que cumplir con estas reglas para estar en esta institución. Ok. ¿Cuál es su opinión, señor? Mire, yo respeto mucho al alumno, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener, ahora sí que tener una medida en donde podamos decir, bueno, el alumno tiene derecho a esto, ¿verdad? Pero también, como comenta Laurita, también hay reglamentos, ¿verdad? Y hay formación para ese tipo de cosas. Como ella comenta, no se le va a negar la entrada a nadie, ¿verdad? Pero también a lo mejor se podría insistir en el sentido de, ¿sabes qué? Pues a ver, no habría la posibilidad de que cumplieras con las reglas que se le dan aquí en esta escuela. En el caso muy específico de la educación preescolar, primaria y secundaria, son pocos los problemas que existen en ese tipo de, bueno, no problemas, ¿verdad? Sino los casos que se dan en ese tenor. Es más por allá en el área del colegio, de del la nivel media medio superior. porque ya los muchachos están más grandes. ¿Y ahí entra que un amparo? Sí, el alumno puede ampararse ante cualquier punto del reglamento. ¿Cuántos llevan hasta ahorita amparados? No tenemos, en el caso de colegio de bachilleres en la zona norte, no tenemos algún caso en referencia a este momento. Ok. Y subsecretario, en este caso, ¿ustedes van a atender los amparos? ¿Cuál es la postura del gobierno del estado? Bueno, nosotros tenemos que tomar en consideración que toda persona, todo ser humano tiene derecho a tener su libre albedrío, ¿verdad? Entonces, si no se nos ha presentado hasta ahorita ningún caso, ninguno. En el caso específico de la preescolar, primaria y secundaria, no hemos tenido ese tipo de problemas. Tenemos muchos otros tipos de problemas, ¿verdad?, que hay que resolver, pero en el caso específico del corte del cabello, nada. Realmente poco se presenta. ¿En el caso de los colores tampoco se permite? ¿Ni a niñas? No, ahorita con el reglamento actual no.
habremos de ir y habremos de ser empáticos. Digo, hemos tenido mucha comunicación con los alumnos, con los padres de familia, platicamos con ellos, los propios docentes, y habremos de revisar el tema, de platicarlo y de ir avanzando, porque no nos podemos quedar, ¿verdad?, también estáticos ante los cambios. Sí. Y en la parte académica igual, en la parte socioemocional, en la parte de la actividad física, iremos a los cambios que haya que realizar, pero recordando siempre la educación y la parte formativa, que convivan junto con estas ideas o esta libertad que los alumnos o que los jóvenes hoy solicitan y piden. Hay que ver en qué parte influye positivamente y en qué parte influye negativamente para poder tomar decisiones y modificar a lo que haya lugar. En estos momentos se me ocurre que a lo mejor uno de los motivos por el que los niños, por ejemplo, puedan traer el cabello un poquito más largo es para cubrirse, no sé, algún defecto que ellos consideran tener en sus orejas de verdad. O sea, Sí, claro. todos pasamos por esa edad en donde el bullying, el acoso, las burlas son muy importantes, y lo son ya para un adulto. Imagínate para los niños que están apenas empezando. Entonces, por ahí podría venir ser un poquito más laxos, ¿no? Empático, laxo, para que puedan ellos desarrollarse, y se ve que eso les ayuda a desarrollarse pues adelante, ¿verdad? Sin embargo, pues la escuela es una formación de vida, ¿verdad? Y yo creo que las escuelas deben también tener reglas para poder salir adelante y sacar a los muchachos con una formación, porque si no, imagínense, pues les damos la manga ancha para que hagan lo que quieran, y entonces ahí después vemos los resultados. Y en el caso de los uniformes, porque lo tenemos que mencionar, en el caso de los uniformes, hablando de disciplina, el hecho de que se haya permitido con este nuevo uniforme traer tenis, también muy controversial, ¿no? ¿Qué hay sobre esto? Bueno, en el caso de los uniformes en Colegio de Bachilleres hubo la propuesta del uniforme deportivo. Ahí, en este sentido, se mencionó que por ser más cómodo, pero el uniforme de una calidad, ¿verdad?, más cómodo, y portar un solo uniforme, que ese uniforme te permitiera tomar la parte académica, tomar la parte deportiva, y solamente hacer una inversión en un solo uniforme. Se escuchó a los padres de familia, la propia gobernadora hizo una declaración en el sentido de que los estudiantes pudieran tomar el uniforme de diario regular de Colegio de Bachilleres. El encargado de la dirección, el doctor Valdés, tuvo a bien entonces darnos la instrucción de tener las dos opciones, puesto que ya había padres de familia que habían escogido y comprado el uniforme A, que le llamamos en este momento en Colegio de Bachilleres, la opción A, que es el deportivo, y porque aún así también había alumnos que querían portar ese uniforme y padres de familia que estaban de acuerdo, entonces ya habían hecho una inversión. Van a poder portar el uniforme A, que le llamamos, los de tercero y quinto también, o solamente primero. Cualquier semestre podrá utilizar únicamente el uniforme A, o bien la opción B, que es el uniforme de diario y que se puede adquirir en muchas opciones y en varios lugares. Aquí el padre de familia que haya adquirido la opción A y que quiera devolución y quiera ir al uniforme B, entonces ya hay un proceso ahorita en los planteles para la devolución, un proceso administrativo que habrán de cubrir los padres de familia en plantel para que les sea devuelto el dinero y puedan optar por la opción B. Están las dos opciones, opción A, opción B, la que el alumno, el padre de familia le agrade. Sin embargo, habrá que ir uniformado a Colegio de Bachilleres. Definitivamente, parte de los reglamentos, ¿no? Si no, al rato van a empezar también, no, pues yo quiero usar pantalón de mezclilla y bueno, ahí empieza el conflicto, lo entendemos perfectamente. Ahora, en el caso de este nuevo uniforme, ¿va a continuar entonces? Va a continuar el uniforme deportivo con una playera polo, con una playera de cuello redondo más deportiva para diferentes actividades, o bien el uniforme de diario, el pantalón regular Dickies con su playera polo de Colegio de Bachilleres. Van a poder usar las dos opciones. Una de las críticas que se hizo en su momento fue que la adquisición, la empresa o el proveedor de estos uniformes, ¿cómo quedó? El proveedor ahorita va a poder seguir, de hecho tiene el compromiso de cubrir los uniformes que se hayan pedido y los alumnos y los padres de familia que así hayan decidido, o también va a poderlo seguir vendiendo, pero también se va a poder adquirir con otros proveedores, con el proveedor que el padre de familia decida, obviamente, en cuanto esos proveedores cuenten ya
con el modelo, las especificaciones, podrán hacerlo con cualquier proveedor, al igual que el uniforme de diario, el pantalón Dickies, La tienda la que playera. decidan y... Esa es la instrucción de la gobernadora, del secretario de Educación, para que los padres de familia lo adquieran con el proveedor de su preferencia y no haya un proveedor en específico. En otros años, cuando se obtenía cuando se compraba el uniforme, que era por lo regular ahí en las mismas instalaciones del Colegio de Bachilleres, un porcentaje se quedaba para el plantel, el beneficio, ¿no? Para el plantel, para lo necesario que hubiera en la escuela. ¿Sigue siendo esa misma mecánica o ya no? No, definitivamente no había ese lineamiento, que obviamente con el tiempo y al tratar de regular estas actividades y que vayamos a esos procesos más claros y transparentes que los propios padres de familia y también el personal directivo, administrativo debemos de observar, entonces es que iremos a esa parte de que los proveedores puedan expender los uniformes y el padre de familia elija con quién adquirirlo. En el sentido de los procesos anteriores, bueno, pues se está revisando, habrá que ver cómo se hizo, cómo se regulaba, pero no había un lineamiento en específico para ello. ¿Se les tomó en cuenta para hacer este nuevo uniforme? Tomar en cuenta... a okay. Ustedes como directivos. La parte de la Dirección General del Colegio de Bachilleres, ellos vieron estas opciones escuchando a padres de familia, escuchando a personal y escuchando opiniones también de otras instituciones educativas que han tenido éxito en modelos parecidos. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Todavía no se termina. Seguimos con mucho más información sobre este tema. Ya nos quedan 10 minutos de esta interesante charla con los directivos de estos dos niveles. Bueno, en el caso del subsecretario de Educación, pues de todo nivel educativo del Estado, de la zona norte, perdón, y en el caso de la directora del Colegio de Bachilleres o la coordinadora de la zona norte del COBACH, pues imagínense nada más. Entonces hay que aprovecharlos. Ahora sí, ¿qué sigue en este regreso a las actividades? ¿Para dónde van las primeras actividades que se tienen planeados? Y bueno, lo que ustedes gusten a modo de conclusiones en este programa. Bueno, me gustaría comentar en relación a lo nuevo que estamos tratando de hacer. Estuvimos por ahí en el suroriente de la ciudad, hay muchas necesidades allá, pero muchísima gente que necesita educación en esa zona. ¿Faltan escuelas allá? Hacen falta escuelas, la verdad. Nosotros hay algunos reglamentos en donde cuando alguien va a construir algún fraccionamiento, anteriormente el desarrollo urbano del municipio le daba la anuencia de desarrollar cierto fraccionamiento. Déjeme le comento que ha cambiado. Ahora nos solicitan a nosotros, educación, si es una escuela federal, a SECH, y si es una escuela estatal, a la coordinadora estatal, que demos anuencia para ver si hay oferta educativa cerca del fraccionamiento que va a ser desarrollado. Entonces, hemos tenido ya algunas personas que han ido ahí con nosotros de constructoras en donde nos solicitan esa anuencia, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos visto y les hemos dicho, a ver, primero dame una calendarización de cómo vas a construir esos fraccionamientos para poder tener oferta educativa, porque usted sabe que Ciudad Juárez está creciendo para allá. Sí. Entonces, si no regulamos, entonces vamos a tener muchas carencias en cuanto a oferta educativa, en cuanto a espacios para los jóvenes. Lo veíamos hoy precisamente un reportero me comentaba acerca de que había estado en algunas escuelas y hacían falta. Le dije, mire, déjeme revisarlo porque se ha hecho mucho trabajo en relación a infraestructura por esa zona. Pero volviendo al tema de qué es lo que vamos a hacer, qué viene en lo futuro, es regular precisamente eso. Y también ahí el gobierno nos ha dado la oportunidad de poderle decir a los constructores, decirles, miren, ¿sabe qué? Ustedes quieren meter tantas casas, ¿verdad? Si vamos a decir, hablar de 100 casas, ¿verdad? Ponemos un promedio de 4 personas por casa, habitación, ¿verdad? Entonces ya da cierto número. De ese cierto número que nos da,
Bueno, pues el 18% normalmente viene para educación básica, primaria, etcétera. Entonces, ¿cuántos alumnos van a ingresar de las nuevas familias que llegan a ese fraccionamiento y qué oferta educativa tenemos en la zona? Y en base a eso les decimos a las constructoras, ¿saben qué? Ayúdenos a construir más aulas, si es que tenemos necesidad de más aulas en las escuelas que ya existen ahí en la zona, ¿verdad? O bien, ayúdenos hasta incluso construir escuelas, ¿verdad? En el caso muy específico voy a hablar el tema de Valle del Sol. Sí. Valle del Sol Muy es un tema interesante porque ahí nos metimos la gobernadora y me acuerdo el licenciado González Moquen, hicieron la oferta que teníamos que tener una escuela nueva ahí, una escuela grande, y la comunidad tenía alrededor de 5 años luchando. La verdad, muy organizados, sí. me ha encantado la forma en cómo trabajan ellos, han logrado muchísimas cosas. Sí, reconocimiento. Y hay que tenerle reconocimiento a las personas ahí, hay 2 personas líderes ahí que mis respetos por ellos, la verdad. Entonces tuvimos nosotros al entrar que ver qué era lo que faltaba. Ya el gobierno municipal había donado 33,000 metros cuadrados, poquito más de 3 hectáreas, y había un proyecto que habían desarrollado los propios vecinos de una escuela primaria y secundaria de primer nivel, que obviamente ahí por la zona, ¿verdad? Hay escuelas particulares, pero en esa ¿Públicas zona no hay? Públicas no hay. Entonces necesitábamos crear una escuela que fuera ícono en esa parte de la ciudad. Entonces empezó a trabajar, fuimos con el municipio para que nos hiciera una ampliación de la escrituración del terreno, porque cuando entró el nuevo gobierno, pues apenas empezábamos, no teníamos los recursos para las escrituraciones y todo esto. Se amplió afortunadamente el cabildo, muy amablemente, todos los regidores nos ampliaron al término de la administración para que pudiéramos hacer nosotros la escrituración. Y bueno, a la fecha, déjeme le digo que se consiguió que el terreno se aplanara, ¿verdad? Y déjeme le digo que con aportaciones de gente, de particulares. De los padres de familia. De padres de familia, sí, de gente que comprometida con esta ciudad, que nos ha ayudado mucho y obviamente aquí quiero dar un reconocimiento también muy importante a Gobierno del Estado, a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿verdad? Al arquitecto Aguilar, que la verdad se puso la camiseta juarense y nos ayudó muchísimo. Le pedimos que nos aplanara el terreno, inmediatamente mandó la maquinaria para limpiar primero el terreno, después para aplanarlo y después para poderle tener ya una vez aplanado. SECH nos mandó la barda perimetral y ahorita ya estamos instalando las aulas móviles. Que así van a estar un rato. Así van a estar este primer semestre. Ok. ¿Y cuándo empieza la construcción? La construcción, queremos que en cuanto empecemos ya que nos den luz verde de la escrituración, inmediatamente meterle el proyecto al ICHIFE para que inmediatamente se asignen recursos y poder hacer una escuela de primer nivel. ¿Pero la secundaria ya empezó? Ya empezó. El día de hoy se tuvo las primeras clases, inducción en la Biblioteca Bonanza, mientras nosotros instalábamos las aulas móviles, que esperemos que ya pasado mañana estén ya instaladas. Ya está la cometida para la Comisión Federal de Ahí iremos a visitarlos. Y ya están haciéndolas todo lo necesario. Muy bien. 4 minutos nos quedan, Laura. Claro, con mucho gusto, Mirna. Pues mira, comentar en el mismo sentido que en Colegio de Bachilleres, te mencionaba, teníamos 18,500 alumnos. Este semestre hemos iniciado con 20,500, con una instrucción de la gobernadora, con instrucción del secretario de Educación, para que ningún alumno que quisiera estudiar en Colegio de Bachilleres se quedara fuera. Así lo atendimos con los propios docentes que ya tenemos en Colegio de Bachilleres, con la infraestructura que ya tenemos en los planteles. Pudimos atenderlo en el plantel 6, en el plantel 11, en el plantel 9, que son los de mayor demanda, y en el plantel 19, que la demanda es neutral, pero que sin embargo por infraestructura nos permitía ampliarnos. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Más salones o cómo? Con los salones, en el plantel 19 está el sistema de enseñanza abierta a un costado. Estamos aprovechando los docentes, las horas de los docentes, la parte administrativa y la infraestructura. Y ¿Con la verdad, más estudiantes por salón? No, con grupos nuevos. Abrimos grupos en estos planteles, en el plantel 6, en el 9, en el 11. Lo que mencionaba el subsecretario del Suroriente, en el plantel 9 tenemos una matrícula para primer semestre de 1,100.
y nos pedían ficha 2.300. Entonces, tenemos el plantel 16 de Ciudad Universitaria y el plantel 19, el plantel 5, donde los alumnos que no quedaron en ese plantel les dimos espacio en estos otros planteles y la verdad hoy contamos con una matrícula de 20.500 alumnos, estamos muy contentos, muy motivados, tenemos instrucciones de que esos 20.500 alumnos un día gradúen de prepa, evitar la deserción, tener estas 4 grandes áreas de la educación integral que ofrecemos en Colegio de Bachilleres, la habilidad matemática, la comprensión lectora, la parte socioemocional, fortalecer a nuestros alumnos en esa parte y en la parte de la actividad física, de la activación física. Este semestre queremos llevarnos esa palabra de nivelación de tarea para estos alumnos que recibimos, pero también los que vienen de tercero y a quinto, que estaban ya con nosotros, pero que veníamos de una educación híbrida, salgan muy bien preparados y la educación superior esté en esa evaluación constante y nos diga que hemos graduado a mejores alumnos el próximo año. Tenemos esa instrucción, ese reto, pero estamos muy comprometidos los directivos de Colegio de Bachilleres, el personal docente y administrativo, 990 empleados en la zona norte para atender a estos 20,000 alumnos y sus familias. Multipliquémoslo por las familias porque en Colegio de Bachilleres trabajamos en equipo. ¿Y van a contratar más gente, más personal? No, con el personal. Fíjate el reto, en la parte económica estamos con el mismo personal docente y administrativo, con los mismos planteles, la misma infraestructura. ¿No vienen más planteles para próximos años? Para próximos años debemos de, hubo una promesa por ahí de campaña que estamos seguros que la gobernadora va a asumir ese reto y ese compromiso en el futuro. Puede ser en la parte de Anapra, que también tenemos esa zona muy poblada, o bien en la parte del suroriente, de acuerdo a lo que la población indique en relación a las necesidades. Muy bien. Pues se nos terminó el tiempo. Muy interesante la charla con ustedes, como siempre. Les agradecemos mucho su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Comentar que hemos estado trabajando muy de la mano, todos en equipo. Todos en equipo y también con los gobiernos. Todos ayudándose. De los 3 niveles, así es. 3 niveles. El municipio nos ha ayudado mucho. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Mirna. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de vernos. Sin usted no somos nada. Gracias. Buenas noches. Pásela bien.